Dice el verso 37 del capítulo 7: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente, este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Amén. Les invito a que cierren sus ojos, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que toque nuestros corazones, Padre, y sobre todo, Señor, nos sigas dando sabiduría, Padre. Bendice esta iglesia, Señor, con tu palabra, Señor. Bendice a todos mis hermanos, Señor. Gracias te damos, Padre, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como ya sabemos, ¿no? Estamos en la fiesta, ¿no?, de los tabernáculos, ¿no? ¿Sí? Ahora dice que estamos en el último día. El evangelista nos lleva hasta el 8º día de la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? El último, dice, y gran día de la fiesta de los tabernáculos. Este era el último día. La fiesta iniciaba desde el sábado y terminaba el otro sábado, ¿sí? Dice, la ley decía que en ese día se debía celebrar una santa convocación, dice, de gran solemnidad. Nos vamos a Levítico capítulo 23, versículos 35 y 36. Por favor, abran su Biblia en Levítico capítulo 23, del verso 35 a 36. Vamos a ver qué es lo que decía la ley de los judíos. Amén. Levítico capítulo 23, verso 35 y 36. Les voy a leer. El primer día habrá santa convocación, dice. Ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación. Estamos en el último día de la fiesta, ¿no?, que debía de celebrarse la santa convocación, es decir, un culto especial, una asamblea especial o una santa asamblea, ¿no? Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, dice. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis, ¿sí? Y también, si nos vamos en el libro de Números, en el capítulo 29, verso 35, Números, capítulo 29, verso 35, dice así la palabra del Señor: el 8º día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervos haréis, ¿sí? Entonces, dice, la ley decía en ese día, dice que debía de celebrarse una santa convocación de gran solemnidad. Esto hacía que fuera un día de mucho gozo y alegría, porque también ellos celebraban también el fin de la cosecha, ¿no?
el fin de la recogida de la cosecha, dice. Ese era el último y gran día de la fiesta, ¿no? Como dice la palabra en el verso 35, en el último y gran día de la fiesta, dice, ya estaba casi por terminado la fiesta, ¿no? Dice que en cada uno de los días, de esos 7 días que se celebraba la fiesta, había una comitiva, dice, una comitiva de sacerdotes acompañados de mucha gente, ¿sí? Ellos iban hasta el estanque de Siloé, iban con un jarrón y traían agua desde allá, ¿sí? Iban del tanque al templo, y llegando ellos vertían el agua en el altar, ¿sí? Esa era la ceremonia que hacían ellos en ese último día y todo, ¿sí? Dice, aunque esta ceremonia no estaba escrito en su ley de ellos, pero ellos lo hacían pues como un simbolismo de la llegada futura del Espíritu Santo. Dice, ellos lo estaban haciendo así, el derramamiento más que nada del Espíritu Santo, ¿no? Ellos llegaban, traían su jarrón y lo vertían en el altar. Después de esa ceremonia, es probable, dice, que el Señor se puso de pie y alzó la voz, como dice el versículo, ¿no? Dice el versículo 37, el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, después de la ceremonia, probablemente nuestro Señor Jesucristo se puso de pie y alzó la voz. Estaba yo leyendo que dice que nada más como en 3 ocasiones fue que alzó la voz, cuando llamó a Lázaro, cuando él expiró en la cruz, cuando también habló de la semilla que cayó en buena tierra, él alzó la voz, dice, ¿sí? Bueno, son los 3 veces, ¿no? que él alzó la voz, y esa vez que cuando terminó la fiesta y todo, se paró y alzó la voz. ¿Se acuerdan que sus hermanos le decían, no, pues tienes que ir a la fiesta y tienes que presentarte, tienes que darte a conocer más que nada, ¿no? Para que vean que tú eres el Cristo, pero pues él decía que todavía no era su tiempo, que su tiempo no había llegado y todo, y era en el último día de la fiesta cuando él se paró y alzó la voz, ¿no? ¿Sí? Dice, para decir algo muy importante, no cabe duda que el Señor eligió tanto el momento como la forma de comunicarse para que todos le prestaran atención. ¿Sí? Veíamos, no había muchísima gente ahí y todo. Y eso les llamó la atención a los judíos, ¿no? Porque ellos cuando enseñaban, dice, lo hacían de una forma sentada. Ellos no se paraban y todo. Y el Señor se paró a pesar de que también tenía la amenaza de que lo prendieran y lo mataran, ¿no? ¿Sí? Pero él sí, ahí en ese momento se paró después de la ceremonia, como dando cumplimiento más que nada, para darles a conocer de que él era el Cristo, el Mesías, ¿no? En cuanto a la ocasión, dice, ya hemos señalado que era un momento de gran solemnidad, ¿no? Cuando decimos que una santa convocación y de gran solemnidad. Pero sobre la forma en que lo hizo, nos llamó la atención tanto que se pusiera en pie como que alzara la voz. Y como veremos inmediatamente, lo que afirmó fue su pretensión de ser considerado como el cumplimiento de todas aquellas ceremonias que ellos llevaban a cabo. En realidad, una vez más, se estaba presentando como el verdadero Mesías que ellos llevaban siglos esperando, ¿sí? Ellos esperaban el Mesías, pero no sabían que el Mesías estaba en medio de ellos, pues, ¿no? ¿Sí? Eso fue lo que no entendieron ellos nunca, porque tenían el Mesías ahí, pero ellos no. Más adelante vemos que preguntaban que si de Galilea podría salir el Mesías, ¿no? Pero esto lo vemos más adelante y todo. Dice que una vez más el Señor emplea un elemento físico para enseñar una verdad espiritual. Todos entendemos que sin agua es imposible la vida, ¿no?
la vida física. Y del mismo modo también tenemos necesidades espirituales que solo Cristo puede satisfacer. Algo similar le había dicho anteriormente a la mujer samaritana, eso ya lo habíamos visto, ¿no? En Juan capítulo 4 del verso 13 y 14. Se los leo, hermano. Respondió Jesús y les dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hay dos principios en este pasaje, hermano, de las palabras del Señor que nunca cambian. Dice, por un lado, notamos que a pesar de toda la alegría que una semana de fiesta como aquella pudiera haberles proporcionado, el Señor sabía que todavía persistía la sed, ¿no? Él tomó ese elemento del agua, ¿no? Cuando mencioné que ellos iban al estanque de Siloé y regresaban con el jarro de agua y lo vertían, fue cuando el Señor también se paró y dijo, ¿no? Alzó la voz y dijo que comparándose con ese elemento, ¿no? El agua, ¿no? ¿Sí? El Señor sabía que todavía persistía la sed, dice. Y por otro quedaba en evidencia la insuficiencia de la religión judía, dice, y sus rituales religiosos para llenar completamente el vacío y las necesidades espirituales de las personas, ¿sí? La fiesta no las llenaba, no salían igual vacíos y todo. El Señor lo sabía, ¿no? Porque conocía los corazones de todos ellos y todo. Por eso también les hizo esa invitación especial, ¿no? Por eso, a pesar de las amenazas y la hostilidad de las autoridades judías, el Señor quiso volver a hacer su oferta de gracia a toda aquella multitud, y es hermoso ver que no había ni un gramo de aspereza en su voz, ni amenazas de violencia en su proclamación, sino únicamente la expresión de un amor que solo Dios puede tener hacia sus criaturas necesitadas. Pensemos un poco más en algunos aspectos que se deducen de la afirmación del Señor. Sabemos que Cristo es la fuente que calma la sed, ¿sí? No hay otra fuente más que nos pueda calmar nuestra sed, ¿no? Nuestras necesidades y todo eso. Solamente Cristo, hermano. Empecemos por señalar que Cristo es la verdadera fuente de la vida y el único que puede proveer para todas las necesidades del hombre. Solo en Él puede encontrar alivio el corazón oprimido por el peso de sus pecados. No hay nadie más donde el hombre haya la felicidad auténtica. Ninguna otra cosa, ni fiestas, ni sistemas religiosos pueden satisfacer a las almas sedientas. Solo Cristo es la fuente de la vida, hermano. Amén. Además, Él sabe mejor que nadie qué es lo que el alma necesita. Él nos ha creado y conoce perfectamente nuestra sed espiritual, intelectual y emocional. Por eso es el único que puede dar plena satisfacción a todo nuestro ser. Y aunque con mucha frecuencia el hombre no lo quiera reconocer, la vida sin Dios carece de sentido y se va secando. El mundo busca en vano satisfacer este anhelo sin tener en cuenta a Dios. Intenta hacerlo con vacaciones, espectáculos, deportes, drogas, trabajos, nuevas relaciones, pero el anhelo persiste. O en el mejor de los casos, la satisfacción obtenida dura muy poco. El error del hombre moderno es el mismo del que ya advirtió el profeta Jeremías al pueblo de Israel hace siglos. Buscaban calmar su sed en el sitio equivocado. Les invito a que abran su Biblia, hermano, en Jeremías capítulo 2, verso 13. Jeremías capítulo 2, verso 13. Jeremías 2, verso 13. Dice la palabra así, hermanos. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, ¿no?
porque dos males ha hecho mi pueblo, dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, ¿no? Sabemos que Él es el fuente de agua viva, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a ver el origen de esta sed, hermanos. Como ya hemos dicho, la sed a la que el Señor se refiere aquí tiene que ver principalmente con la sed espiritual. Hay profundos anhelos espirituales en cada hombre y mujer que no han quedado satisfechos. Con frecuencia se culpa a otros de esta insatisfacción, a la mujer o al marido, al trabajo, la economía, los políticos, el gobierno, pero en realidad la verdadera causa de este descontento está dentro de uno mismo. De hecho, si insistimos en culpar a otros, nunca solucionaremos esta angustia interior y lo único que realmente conseguiremos será proyectar esta amargura sobre los demás. ¿Sí? No hay ninguna otra fuente, hermano. Jesucristo es la fuente. Él es el origen de esa sed, ¿no? Dice, como consecuencia de todo lo anterior, aunque parece que el hombre moderno ha superado la necesidad de creer en Dios, aún así sigue evidenciando esta necesidad espiritual oculta cuando devora las publicaciones de astrología, se entrega al espiritismo o aclama como dioses a las estrellas del deporte o el cine. Como dice el verso 37, hermano, si en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Una invitación universal a todos los que tienen sed, hermano. Sí, Jesucristo hace esa invitación a cada uno de nosotros, hermano, a los que no hemos conocido a Dios todavía. Sí, esa es la invitación universal, dice, ¿no? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Evidentemente el llamamiento del Señor significaría poco para aquellos que se sentían satisfechos de sí mismos entre las multitudes que abarrotaban los atrios del templo, pero los cansados y trabajados, sin embargo, abriría la puerta de una nueva esperanza. El salmista se había identificado con ellos cuando escribió en el Salmos 42, verso 1, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y Jesús mismo ya había prometido saciar este tipo de hambre y sed en Mateo capítulo 5, verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora vemos lo importante del anuncio que el Señor hizo, es que nadie será rechazado por esa invitación. Por eso dijo, si alguno tiene sed, esta es la gracia de Dios que se ofrece por igual a todos los hombres. Si alguno tiene sed, hermano, hay que ir a la fuente y beber. Ya vimos que Jesucristo es la fuente, ¿no? Donde podemos beber. ¿Sí? Por muy hondo que parezca, hay que recordar que quien tiene sed debe ir a donde está el agua y beberla. Y aplicado a las palabras de Jesús, nos recuerda la necesidad de ir a Él, de creer en Él, de seguirle a Él. Eso es lo que significa, hermano. ¿Sí? Si tiene sed, vengan a mí y beban, dice, ¿no? Es la necesidad de ir a Él, de creer en Él y de seguirle a Él. Mateo 11, 28 dice, hermanos, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El agua de vida que el Señor ofrece no se encuentra en ninguna religión o iglesia, hermanos, sino únicamente en su persona. Desgraciadamente, esto se confunde con mucha frecuencia. Muchos creen que ir a una iglesia es lo mismo que ir a Cristo, pero no lo es. Todos los judíos que escuchaban a Jesús en esa ocasión habían ido al templo para cumplir con lo que Dios mandaba, y sin embargo, muchos de ellos no creían en Cristo y seguían sedientos, y de igual manera se puede ir a la iglesia y cumplir con sus ritos sin llegar a entregar la vida a Jesucristo. ¿Sí? La iglesia no es todo, ¿no? Venir a la iglesia, venir al lugar más que nada, porque la iglesia somos nosotros, ¿no? Pero venir, lo que es iba a decir al templo, pero el templo también somos nosotros, ¿verdad? Amén, hermano. Dios les bendiga. Pero sí, no por asistir, hermano, más que nada.
pero sabemos que Cristo es la fuente, ¿no? Dice, lo que el Señor espera es que el hombre ponga su fe en Él, pero algunos podrían dudar de que algo tan sencillo pudiera ser eficaz, y quizás por eso se sienten más seguros en una religión donde ellos mismos deben cumplir con ciertos requisitos y exigencias que según piensan les ayudará a garantizar su salvación. Pero como dijo el Señor, la salvación es por gracia, no por obras, y siempre se ofrece al hombre de forma gratuita. Dice Isaías capítulo 55, verso 1: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Sí? Isaías 55, 1, hermano. Dice el verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Cuando cada día, como parte de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes traían un jarro de agua del estanque de Siloé, estaban recordando aquella provisión milagrosa de agua y que fluyó de la roca en el desierto. Y lo que el Señor estaba diciéndoles en este momento es que Él mismo era la realidad última a la que apuntaba aquella roca de la que los israelitas habían bebido agua para aplacar su sed en el árido desierto. ¿Sí? Jesucristo es la roca, ¿no? Es la fuente de agua viva, hermano. Además, las aguas que derramaban sobre el altar en el templo era también un símbolo del futuro derramamiento del Espíritu Santo, que las Escrituras habían anunciado que tendrían lugar en el tiempo del Mesías y del que participarían todos aquellos que creyeran en Él. Isaías 44, verso 3 dice, hermanos, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Sin embargo, los judíos estaban tan absortos en sus ceremonias que no se dieron cuenta de la presencia del Mesías en medio de ellos. Así que fue necesario que Jesús alzara su voz para anunciar que el cumplimiento de la promesa dada por las Escrituras se estaba cumpliendo delante de ellos mismos. ¿Sí? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quienes beben de esta agua no solo calman su propia sed, sino que esta bendición se multiplica dentro de ellos, de modo que vienen a convertirse en una fuente de nuevas corrientes para otro. Dice Isaías capítulo 58, verso 11, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Juan 4:14, con la mujer samaritana, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor explicó que esta plenitud interior sería posible por medio del Espíritu Santo que vendría a morar en ellos. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, como vemos en el versículo 39. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, dice, porque Jesús no había sido aún glorificado. Según dijo el Señor, todos los auténticos creyentes tienen el Espíritu Santo, pero es un hecho que no todos disfrutan de esta plenitud descrita aquí. Lamentablemente no siempre vivimos a esa altura. Dios nos ha dado su provisión generosa, pero no somos capaces de apropiarnos plenamente de ella. Vamos a ver 2 puntos, hermano. Dice, ¿cómo se consigue la plenitud del Espíritu? En primer lugar, debemos recordar que el ser llenado con el Espíritu no es algo que se pueda conseguir por esfuerzos humanos, sino por permitir a Dios que cumpla su obra en la vida del individuo.
Así que perdemos esta plenitud porque no estamos dispuestos a morir al yo o a negarnos a nosotros mismos y a someternos a la voluntad de Dios. Solo cuando dejamos que todos nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y actos sean dominados por la influencia del Espíritu Santo. Es un hecho que el Espíritu Santo nunca ejerce su poder en nosotros en contra de nuestra voluntad. La Escritura nos dice que es posible apagarlo o contristarlos. Por lo tanto, si queremos la plenitud del Espíritu, no podemos contrariarle con nuestros criterios y actos carnales. De esta manera, su obra en nosotros queda prácticamente anulada. Ahora hay otro punto, hermano, que cómo se manifiesta la plenitud del Espíritu en nuestras vidas. Podemos recibir algunos de sus múltiples efectos. Santifica al creyente de tal manera que se produzcan en él los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Los frutos del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, no paciencia, amor, amabilidad, bondad, fidelidad y dominio propio, hermano, ¿sí? Ilumina a los cristianos para conocer la palabra y aplicar sus verdades a cada situación, por particular para la que atraviesen. Le da poder para servir fielmente de acuerdo con los dones recibidos y también para testificar de Cristo. Guía y dirige las oraciones de los creyentes para que estén de acuerdo con la voluntad de Dios. Hace que su adoración sea agradable a Dios también. Juan 4:24. ¿No? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, en el verso 39. Aunque las Escrituras del Antiguo Testamento ya lo anunciaban, el Señor aclara también que esta plenitud sería producida por el Espíritu Santo en la vida de aquellos que creyeran en él. En primer lugar, vemos que el Señor Jesucristo es quien suministra el Espíritu Santo, algo que sin duda es una prerrogativa divina, hermano, ¿sí? Él es el único que nos suministra el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso dijo en el verso 39, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado, hermano. Ahora, un requisito para recibir el Espíritu Santo, hermano. Dice, también vemos que el único requisito para recibir el Espíritu Santo es creer en Él, y que quien no lo tiene es porque no es un auténtico creyente, ¿no? Eso lo podemos ver en Primera de Colosenses, capítulo 12, verso 13. Se los leo, hermano. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Sí? El único requisito entonces para recibir el Espíritu Santo es creer en Jesucristo, hermano. No hay de otra cosa, ¿no? No hay religión como lo hemos visto, no hay fiesta, no hay, de otro lado no lo podemos encontrar, solamente en Jesucristo. Como dice el verso 39 nuevamente, hermano, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Señor Jesucristo aclaró que el cumplimiento de esta segunda parte de su obra no tendría lugar hasta que Él hubiera sido glorificado. Esto hacía referencia al hecho de que primero era necesario completar su misión redentora con su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Esto mismo es lo que dijo la última noche que estuvo con sus discípulos en el aposento alto, Juan capítulo 16, verso 7. Pero yo os digo, la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré.
como último de esta parte, hermano. Dice, los creyentes hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención de la posesión adquirida. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Nos ha constituido el templo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. Amén. Dice el verso 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo esas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces hubo disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Como el subtítulo que dice, ¿no? Dice que hubo división entre la gente. Unos habían creído en Jesucristo, ¿no? Hubo 4 divisiones ahí, si lo podemos notar en esos versículos del 40 al 44, ¿no? Unos decían que era el profeta, ¿no? Que Jesús era el profeta. En el verso 41 dice, este es el Cristo, ¿no? Y en el 42 dice, no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Y en el 43 dice el último, dice, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. En el 44. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Y todo, ¿no? Había 4 divisiones en todas esas personas que asistieron al templo, ¿no, hermano? Algunos sí creían, otros no creían, otros todavía tenían dudas, ¿no? Como a veces en nosotros, ¿no? A veces tenemos dudas en algunas cosas, ¿no? Pero otros hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno, donde dice el verso 42, hermanos, perdón, el 41, otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿Sí? Ellos pensaban que Jesús era de Galilea, que había nacido en Galilea. Él era avecinado de Galilea, porque pues ahí estaban, ¿no? Ahí vivían ellos y todos. Ellos pensaban que él era de Galilea, ¿no? Pero si vemos en las Escrituras, él dice que más que nada en Lucas, creo que capítulo 2, hermano, vamos a ver dónde fue que nació nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 2. Le voy a dar lectura, hermano, capítulo 2, dice: aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, dice, ellos vivían en Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, ¿no? ¿Sí? Eso era lo que no sabían los judíos. Pensaban que Jesús era de Galilea, ¿no? Pero pues él había nacido en ese entonces, dice que no había acta de nacimientos como ahora, ¿no? Para mostrar que yo soy aquí como hoy en día, ¿no? Muchos estamos en Oaxaca, aunque no somos de Oaxaca,
pero hay mucha gente que es de Oaxaca, pero pensamos que es de Oaxaca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí vive uno, ¿no? Entonces era lo que ellos creían, por eso no entendían y decían, ¿de Galilea de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y ya lo leímos, ¿no? En Lucas capítulo 2. Y vemos que sí, nuestro Señor Jesucristo había nacido en Belén. Dice, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Amén. Dice el verso 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Sí? Ellos habían mandado para que fuera prendido Jesús, ¿verdad? Y pues también los alguaciles que habían escuchado todo siempre, esos eran los guardianes del templo, ellos siempre estaban ahí y pues escuchaban siempre los sermones de los judíos y todo, por eso dijeron, ningún hombre ha hablado como este hombre, ¿verdad? Jamás hombre alguno, dice, ha hablado como este hombre. Sí, se asombraban, se maravillaban de lo que nuestro Señor decía, ¿no? ¿Sí? Entonces ellos, los judíos, decían, ¿también vosotros habéis sido engañados? Dicen, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos? ¿Acaso han visto que nosotros hemos creído en él? Dice, ellos pensaban que primero él, como ellos eran hombres de letras y todo eso, eran los maestros de la ley. Entonces decía que, ¿acaso, dice, que algunos de nosotros, o de los gobernantes o de los fariseos, han creído en él? ¿No? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es, dice, ¿no? Dice que toda la gente que estaba en la fiesta, pues ellos eran los altos, ¿no? Los maestros ahí, pero toda la gente que estaba ahí, pues no sabía de la ley más que nada, entonces eran ignorantes más que nada, ¿no? Entonces ellos pensaban que esa gente sí creía en Jesucristo por su ignorancia, pero los ignorantes eran ellos, porque sabiendo de la Escritura no podían diferenciar, ¿no? Que el Mesías estaba entre ellos y todo eso. Dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿no? Nicodemo era uno de los maestros de la ley también, pero también era un discípulo de Jesucristo. ¿Se acuerdan al principio del estudio, no? Nicodemo fue de noche a escondidas y fue a ver a nuestro Señor Jesucristo y todo, y Nicodemo creyó ese día y todo. Entonces Nicodemo era un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando el día que fue crucificado el Señor Jesucristo y todo, él ayudó a José de Arimatea, ¿verdad?, para llevar el cuerpo al sepulcro, ¿no? Entonces Nicodemo, dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta, ¿no? Los mismos maestros de la ley pensaban que Jesús era de Galilea, ¿no? ¿Sí? Qué equivocados estaban, ¿no, hermano? Por eso nosotros, ¿no?, debemos de seguir leyendo la palabra de Dios para conocer bien a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Les invito, hermano, que cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, nuevamente, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos bendices en este día, Señor, con tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que sigas bendiciendo, Señor, a esta iglesia, Señor, y sobre todo, Señor, sigas proveyendo de todas sus necesidades, Padre. Sabemos que tú eres la fuente de agua viva, Señor, y Señor, y los que hemos creído en ti, hemos recibido tu Espíritu Santo, Padre. Gracias te damos, Padre, por este tiempo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.